Saludos, catequistas, padres y tutores de los niños del tercer nivel de catequesis. Le damos la bienvenida a su programa de catequesis, Catequista con Espíritu. Les saluda Sor Cruz María Pérez Moreno, de las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, de la parroquia San Juan Bautista de Vallaguana, de la Vicaría Santo Cristo de los Milagros. En esta semana vamos a trabajar el tema número 15 del tercer nivel de catequesis. Este tema se titula Cristiano es el que cree en Jesús y le sigue en comunidad. Y tenemos los objetivos siguientes: descubrir a Jesús como modelo y como el que da razones para vivir, llevar a los catequizandos a la decisión de seguir a Jesús en sus vidas, comprender que no podemos vivir nuestra fe solos, sino en comunidad, tomar conciencia de que nuestra alegría aumenta cuando compartimos con los otros. Bartimeo era ciego, y eso significa que no veía con sus ojos, más aún, que no conocía a Jesús, que es la luz. El que no conoce a Jesús es como ciego. ¿Cuándo nosotros estamos ciegos? Cuando hacemos el mal, vivimos en las tinieblas. Cuando Jesús no está presente en nuestra vida, estamos ciegos. Bartimeo estaba sentado. ¿Qué significa que estaba sentado? Que no trabajaba, que no se esforzaba, que no hacía nada provechoso, que no tenía ilusión alguna. Jesús, en cambio, es el que camina. Jesús, que pasó haciendo el bien, nos dice: el que me sigue no camina en tinieblas. ¿Cuándo nosotros estamos sentados? Cuando no nos esforzamos en seguir a Jesús, es decir, en vivir como vivió Jesús, cumpliendo siempre la voluntad de Papá Dios. Bartimeo pedía limosna. ¿Qué significa que pedía limosna? ¿Que era egoísta? ¿Solo pensaba en pedir, exigir, no daba? El niño pide y exige. Nos hacemos adultos en la medida en que aprendemos a dar. Tenemos dos manos para dar, regalar, servir, construir. ¿Cuándo nosotros vivimos pidiendo limosna? Cuando solo pensamos en nosotros mismos, cuando preferimos ser servidos que servir. Bartimeo rezó: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué rezó con tanta fuerza? Porque Bartimeo no es feliz en la oscuridad, recibiendo y no dando. No es feliz en esa vida. Quiere cambiar. Por eso se dirige al único que le puede salvar, cambiar: Jesús. No encuentra un modelo válido que le diera razones para vivir. No reza una vez, sino repetidamente, perseverantemente. ¿Por qué también nosotros debemos rezar como Bartimeo? Porque Jesús es el único que nos puede salvar y hacer felices, el único que nos da razones válidas para vivir satisfactoriamente.
A Bartimeo algunos le quisieron hacer callar. ¿Cuándo a nosotros también nos quieren hacer callar? Cuando nosotros queremos seguir a Jesús, es decir, cuando nos esforzamos por vivir como vivió Jesús, perdonando, sonriendo, diciendo la verdad, siendo honrados, compartiendo, y la sociedad se ríe de nosotros, nos llama tontos y nos propone sus valores: mentir, robar, disimular, beber, vengarse, aprovecharse, abusar, oprimir, etcétera, etcétera. A Bartimeo, los discípulos de Jesús le animaron: «Párate, hombre». ¿Quiénes a nosotros también nos animan a seguir a Jesús? Nos animan aquellas personas que nos quieren de verdad, y sobre todo la comunidad cristiana, el grupo de catequesis. Por eso tenemos que tener bien claro que debemos formar parte siempre de un grupo cristiano. Bartimeo se quitó el manto y de un salto se puso de pie. ¿Qué significa que se quitó el manto y de un salto se puso de pie? Que se desvistió del hombre viejo, que abandonó su antigua forma de vivir, sentado y pidiendo, y se comprometió a vivir una vida nueva. ¿Cuándo nosotros nos quitamos el manto? El día de nuestro bautismo, cuando nos comprometimos públicamente: renuncio a Satanás, a las tinieblas, y prometo seguir siempre a Jesucristo, la luz. Ese compromiso hay que mantenerlo día a día. Desvestirnos del hombre viejo, vivir para nosotros mismos, y revestirnos del hombre nuevo, vivir para los demás. Bartimeo vio. ¿Qué significa que vio? Que había encontrado a Jesús y que ya tenía razones para vivir como hay que vivir. ¿Cuándo nosotros vemos? Cuando creemos en Jesús, cuando descubrimos que Jesús es el amigo verdadero, el hermano mayor nuestro, el Señor, la luz que ha vencido al demonio, a la muerte, al pecado, y nos ha regalado la auténtica vida. Bartimeo se puso a caminar con Jesús. ¿Qué significa que se puso a caminar con Jesús? Que se hizo discípulo de Jesús, seguidor de Jesús. Se unió a la comunidad de los que siguen a Jesús. Bartimeo era ya cristiano y se puso a caminar con Jesús, o sea, se puso a vivir como vivió Jesús. Bartimeo es símbolo para nosotros de lo que significa ser cristiano. Cristiano es el que cree en Jesús y le sigue. Escoge a Jesús como modelo. La historia de Bartimeo es nuestra propia historia. También nosotros, como Bartimeo, estábamos en poder de las tinieblas, el demonio, el pecado y la muerte. Y Jesús, luz del mundo, se acercó a nosotros y con su muerte y resurrección nos liberó del demonio, del pecado y de la muerte. En el bautismo participamos de este encuentro salvador con Jesús y nos hacemos cristianos, esto es, sus discípulos, sus seguidores.
Los primeros cristianos vivían en comunidad, es decir, vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Nosotros, en el grupo de catequesis, ¿vivimos unidos? ¿En qué se nota? ¿Cómo podríamos ser un grupo más unido? Los primeros cristianos acudían a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y nosotros somos fieles en acudir a la enseñanza de la catequesis? La primera comunidad cristiana celebraba la fracción del pan. ¿Qué es eso de que celebraban la fracción del pan? Que celebraban la Eucaristía. ¿Por qué decían la fracción del pan? Porque en la Eucaristía, el pan de vida, el cuerpo de Cristo se fracciona, se rompe, se parte y se reparte para alimento de los miembros de la comunidad. Nosotros participamos al menos los domingos en la Eucaristía. ¿A qué se comprometían los primeros cristianos tras participar en la Eucaristía? Se comprometían a ser ellos también pan de vida que se parte y se reparte. Por eso compartían todo cuanto tenían y vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. ¿A qué deberíamos comprometernos nosotros cada vez que participamos en la Eucaristía? Deberíamos comprometernos a ser pan de vida para los demás, es decir, a entregarnos al servicio de los demás, a compartir en el grupo. ¿Qué podemos hacer para compartir en el grupo? ¿Cómo puede este grupo nuestro entregarse al servicio de los demás? Los primeros cristianos oraban. ¿Cómo hacemos la oración en nuestro grupo de catequesis? ¿Con atención, respeto, amor? ¿Rezamos todos los días, aunque sea un ratito, personalmente? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32, se dice que aquella comunidad tenía un solo corazón y una sola alma. ¿Se puede afirmar lo mismo de nuestra parroquia y de nuestro grupo de catequesis? ¿Por qué? Jesús invita a sus discípulos a ser uno como Él era uno con el Padre, en un mismo espíritu. Desde el principio, los primeros cristianos se organizan en comunidad. De esta forma, se sienten más alegres, con más ánimo para vivir como Jesús vivió. Nadie puede seguir a Jesús sin integrarse a la comunidad. La comunidad de Jesús se caracteriza por tener un solo corazón y una sola alma. La comunidad cristiana se construye sobre el amor, la enseñanza, la oración, la solidaridad. Ahora, papá, mamá o tutor debes sacar un momento en la semana para sentarte con tu hijo o hija y explicarle este tema a fin de que pueda comprenderlo y crecer en la fe. Recuerda poner a tu hijo a realizar las actividades de las páginas 54, 55, 56 y 57 en el cuaderno de tareas del niño. Muchas gracias por asumir tu responsabilidad
como el primer catequista de tu hijo. Gracias a todos los que nos han sintonizado desde sus hogares en este su programa Catequista con Espíritu. Se despide Sor Cruz María Pérez Moreno. Bendiciones para todos.